Bienvenida a un nuevo video donde te voy a hablar cómo inició mi camino de sanación, cómo terminé desde mi sanación a encontrar mi propósito, que es guiar a mujeres para convertirse en ellas mismas guías de otras mujeres y líderes. Te voy a contar aquí en este video espontáneo, random, que me nació grabar de la nada para enfocarnos y para poner la atención a este inicio. Creo que es súper importante que nosotras como mujeres guías también podamos contar cómo éramos antes de hacer lo que hacemos y cómo llegamos a hacer lo que hacemos hoy. Y creo que esas historias son demasiado importantes, son necesarias de empezar a contar. Y para todas las mujeres que no me conocen, están recién empezando a seguirme, no conocen mi camino, esta va a ser un punto de referencia para decir, quizás, wow, me siento identificada con esta historia, o yo también estoy viviendo lo mismo, o para mí fue algo parecido, o estoy en ese camino y esa posibilidad también existe para mí, que fue lo que a mí me pasó en algún momento. Entonces les doy la bienvenida. Si quieres anda a buscar un café, yo tengo un matcha. Mm. Vamos a iniciar. Yo estuve toda la semana pensando, wow, ¿cómo empecé? ¿Cómo llegué a hacer lo que hoy hago? ¿Cómo poder inspirar a las mujeres que recién están empezando a sentir este llamado, a decirles que esto también puede ser una oportunidad y una posibilidad para ti? Y bueno, mi camino de sanación empezó principalmente, hay hechos muy puntuales que se los voy a ir contando. Eh, yo me empecé a dar cuenta cuando yo me fui de Chile a los 22 años, me fui de mi país, yo sabía que mi vida no iba a ser convencional, que yo tenía que ir a buscar mi propia vida y creo que eso es una característica de las mujeres que guiamos, que somos líderes, que sabemos que el molde que nos ponen y nacemos en un molde que muchas veces no encajamos. No encajamos en este molde. Entonces, si tú sientes eso también, es porque tú vienes a crear un molde nuevo, a romper la estructura vieja y crear tu propia vida, y crear tu propia historia, y crear tu propio camino de sanación también para otras mujeres con tu autenticidad, con tu estilo de vida, con lo que tú crees de la vida. Y eso fue lo que me pasó a mí. Nací en Chile, estuve en un colegio de monjas americanos súper estricto, solamente de mujeres, y yo cuando estaba ahí yo decía, la vida no puede ser esto, tiene que haber algo más. Siempre fui de esas personas que se cuestionan todo. Todo era ¿por qué? ¿Por qué? Tienes que seguir esto, tienes que hacer esto, ¿por qué? Tienes que ir a la universidad a estudiar esto, ¿por qué? Y todo me lo cuestionaba. Así que si se sienten identificadas, somos del mismo clan. Y claro, en este por qué, yo en un momento dije, yo no voy a vivir en Chile, yo tengo que ir a recorrer el mundo. Terminé mi carrera de diseño de vestuario, me fui a estudiar a Barcelona estilismo de moda y maquillaje. Y cuando yo llegué, yo dije, acá me quedo. Yo ahí tenía la libertad, o sea, venía de un mundo súper rígido, estricto, en donde mi familia es súper racional, yo siempre fui muy filosofía espiritual, artista, y no había cabida en ese mundo para mí y para lo que yo pensaba, ¿no? Y cuando llegué a este momento de libertad en el mundo, yo dije, wow, acá puedo ser yo y puedo buscar mi propia vida. Pero esa libertad también, si tú a los 22 años tienes mucha libertad y no tienes modelo, no tienes guía, esa libertad te puede llevar a hacer lo que tú quieras. O sea, yo pensaba ayer, yo decía, yo no tenía límites. O sea, a mí nadie me tenía que decir cuándo me tenía que ir a acostar, a mí nadie me decía en qué tenía que trabajar, a mí nadie me decía cómo me tenía que vestir, a mí nadie me decía, no tenía compromisos de nada con mi familia porque mi familia estaba en Chile. Entonces realmente viví lo que era tener libertad y podía hacer lo que quería. Y ahí, claro, ahí como buscando mis grupos de amigos, tratando de pertenecer aquí, allá. Y bueno, la vida me llevó a irme a vivir y trabajar bueno, a Barcelona primero, después Ibiza. En ese momento yo no tenía conciencia de que sí tenía heridas emocionales que
las llenaba con fiesta, con personas, con hombres, con gente, como yo no podía estar sola. Esa era una de las características de ese momento, en ese momento de mi vida, que yo no podía estar sola, no sabía estar sola. Siempre estaba con gente, me sentía, bueno, mujer sola en un país ajeno, obviamente que uno busca recursos, pero mi ambiente siempre fueron medios tóxicos, de mucha fiesta, lo pasábamos increíble, ya, lo pasábamos súper bien, o sea, no me arrepiento de nada, pero siempre de noche, de fiesta. Bueno, y ahí, claro, eso yo no me daba cuenta que tenía vacíos emocionales. Después me empecé a dar cuenta que yo dependía mucho de mis parejas. Dependía mucho de mis parejas. Y mis parejas, ya cuando me fui a Ibiza, empecé a viajar, empecé a ganar dinero, me iba súper bien, trabajaba acá de millonario, trabajaba acá. Yo vivía para trabajar en ese momento y trabajaba para viajar. Entonces yo trabajaba 6 meses, viajaba 6 meses. Estaba obsesionada con viajar. Y aunque yo lo tenía todo y en ese momento yo me sentía súper, tengo todo, o sea, de verdad que estaba viviendo en un lugar que yo amaba, tenía dinero, tenía todo, viajaba, tenía la libertad de poder hacer lo que quería en mi vida, tenía mi pareja, pero empecé a darme cuenta que mis relaciones eran tóxicas y yo era muy dependiente de mis parejas, siempre las ponía acá en un nivel. Y hay un hecho puntual con una pareja que él me hacía gaslighting, que es que todo el tiempo esa persona te dice, tú estás mal, ya no sé si a ustedes también les ha pasado así, tú estás mal, hay algo mal contigo, te tienes que sanar. Él siempre estaba bien, narcisista también, pero yo era siempre la que estaba mal. Yo no tenía punto de referencia. Mis papás vivían en Chile, nunca fueron como tan cercanos a mí, como que me dejaron, tú te vas, haz tu vida y no tuve esa guía de contención emocional de decir esto es bueno, esto es malo, ¿qué me pasa? Entonces yo sabía que me pasaban muchas cosas pero no sabía cómo salir de ellas porque todo mi ambiente era un ambiente evasivo, tóxico, emocional, que todos tenían las mismas heridas también. Y, y desde ese lugar en donde yo empecé a darme cuenta que sí me pasaban cosas y que mi pareja me decía que era todo por mí, que realmente él no tenía culpa de nada, que era solo yo ahí empecé a tomar y dije, bueno, estoy mal, hay algo mal conmigo, me tengo que sanar. Creo que ese punto y que en ese momento fue algo malo, que es como te culpan y te hacen gaslighting y te sucede algo malo y quizás muchas mujeres lo pueden vivir como un duelo, una crisis, te echan del trabajo, tienes un accidente, te das cuenta que tienes una enfermedad, son esos puntos clic de la vida y de tu camino de evolución que te alinean a otra línea de tiempo y te hacen encaminarte a tu evolución. Entonces lo que parece difícil y lo que parece desafiante en un momento, que es la violencia de una pareja, realmente eso te ayudó y me ayudó a empezar un camino de sanación. Entonces, súper paradójico y quiero invitarlas a ustedes también a mirar eso, como qué momento de tu vida, que fue muy difícil en ese momento, tú ahora miras para atrás y te das cuenta que si eso no hubiera pasado, que en ese momento fue terrible, tú no estarías hoy en el lugar que estás. Y eso es un punto en común de todas las mujeres guías y líderes que vinimos de historias difíciles y hemos sobrepasado situaciones difíciles con personas, relaciones, pareja en nuestra historia de vida. Y por eso también tenemos tanta fortaleza y por eso también venimos a cambiar la historia. Bueno, entonces ahí yo empecé, tengo algo malo y ahí empezó todo un camino de meditación vipassana. Yo tenía 28 años. Meditación vipassana, Reiki, me separé de esta pareja, empecé con el chamanismo, plantas sagradas. Yo quería ser feliz. No sabía cómo hacerlo, ¿ya? Yo no sabía qué me pasaba, no sabía por qué era ansiosa con mis parejas, no sabía qué me pasaba, por qué era tan dependiente, por qué me buscaba parejas así. Yo sabía que había algo que estaba mal, no sabía qué era ni por qué era esto y quería averiguar el por qué y llegar a la raíz. Entonces, mi pensamiento, y para todo en la vida, ya las mujeres que somos
obsesiva. Yo necesito llegar a la raíz. Yo necesito saber por qué estoy actuando de la forma que estoy actuando hoy y quiero ser feliz, quiero llegar al núcleo. Entonces desde ahí empieza este camino de sanación con chamanismo, plantas sagradas, empiezo a conocer gente en este mundo espiritual, ceremonias acá, viajes a la selva, viaje. Hay un video gigante que grabé que dura 1 hora, que está también en mi YouTube, que muestra todo esto que estoy contando, que es, lo estoy enfrascando en algo más puntual, pero cuenta toda la historia de mi vida. Así que las invito, si tienen tiempo, a ir a verlo cuando puedan. Ahí está todo especificado y aparecen mis viajes. Todo este camino que les estoy contando está grabado en 1 hora. Entonces, claro, yo ahí empezó este camino espiritual de decir, bueno, ¿qué me pasa? No sé qué me pasa, pero voy a averiguarlo. Y ahí empezó muchas ceremonias de ayahuasca, muchas plantas sagradas, o sea, más de 30 veces, o sea, era como muy obsesiva. Fueron unos como 4 o 5 años de internarme mucho en el mundo del chamanismo de las tribus indígenas. Por supuesto que no podía estar sola, seguía con pareja. Estuve con pareja mucho tiempo, como diferentes parejas, pero en ese momento esa pareja, él era muy espiritual y, y me llevaba como a todos estos sitios y él estaba muy metido en toda esta onda. Y ahí es divertido porque cuando tú estás lista aparece el maestro. Y creo que para mí eso fue súper importante en mi camino de sanación, que aparecieron las personas precisas que yo necesitaba en ese momento para sanar y para guiarme y para lo que yo estuviera pulsando en ese momento que mi alma necesitaba, llegaba justo. Y hay una frase que dice, el maestro aparece cuando el alumno está listo para recibirlo. Y a mí me guiaron muchas mujeres también, pero eso vino después. Entonces, bueno, sigamos el cotilleo. Entonces yo seguía viajando, yo seguía trabajando en Ibiza, la plata que ganaba la ocupaba para viajar. Ahora mis viajes ya no eran solamente de ir a conocer el mundo, eran viajes para trabajar en mí y dedicarme a eso. Yo en ese momento hacía ropa, ya yo tenía mi marca de ropa, yo viajaba a diferentes lugares del mundo y la vendía. En un momento esa ropa y lo que hacía, que amaba, me empezó a dejar de hacer sentido y empecé a preguntarme ¿por qué hago lo que hago? Y si esto lo voy a hacer durante toda mi vida. Y en ese por qué hago lo que hago, voy a hacer esto durante toda mi vida, me empecé a dar cuenta que la ropa, que era algo creativo mío, que siempre va a estar ahí. Y yo creo que las mujeres que somos espirituales somos creativas y toda mi vida el arte y la creatividad ha sido muy importante. Por eso todo lo que hago es muy estético, es de diseño. Para mí esa parte es súper importante. eh, yo empecé con esta profesión que estaba llevando y que muchas mujeres también les ha pasado, a preguntarme qué estoy aportando a la humanidad con lo que estoy haciendo. Si lo que estoy haciendo está cambiando la vida de alguien. Si, si me voy a dedicar toda la vida, o sea, como que yo sentía, y me acuerdo de una conversación puntual con una amiga en Berlín que me fue a ver, mi amiga Sandra, española madrileña soñada, las dos estábamos en un periodo de crisis. Yo me daba cuenta que el chico con que estaba, que era este hombre espiritual israelita maravilloso, un Adonis, eh, yo no lo amaba y que me tenía que separar de él y que eso me había salido en una ceremonia de ayahuasca. La ayahuasca me había mostrado también que yo tenía que volver a Chile a sanar la relación con mi familia. Ya, y mis viajes siempre eran muy heavy. Mis viajes eran de vomitar toda la noche. O sea, yo todas las veces que tomé ayahuasca quedaba muerta. O sea, para mí era una desintoxicación de toda mi vida de Ibiza, de fiesta, de toxicidad que había tenido y de emociones tóxicas también. O sea, yo tenía mucha toxicidad emocional desde chica. Pasé por todas las fases en esa sanación de plantas, pero fue una depuración increíble en mi vida. Y en ese entonces con esta amiga en Berlín hablamos y yo le dije, amiga, yo quiero hacer algo que me llene el alma,
que pueda ayudar a las personas, que pueda vivir de ello, como que lo manifesté, que pueda vivir de ello, que pueda ayudar a las personas y que pueda viajar y pueda ganar plata así. Pero algo como siguiendo, y no sabía qué era en ese momento. Bueno, ella pidió otra cosa, quería comprarse su casa, que ya se la compró y se casó, ya. Eso también lo manifestamos juntas. Bueno, la cosa es que esto era el año 2019 y yo tenía que irme, o sea, yo sabía que tenía que volver a Chile en un momento, pero siempre me salían oportunidades para ir a crear ropa, para el próximo viaje, la próxima oportunidad, el próximo retiro. Estaba yendo a un montón de retiros. Y la cosa es que no me dejaron entrar a Estados Unidos y en Estados Unidos me mandaron a Chile. Y esa fue la primera vez que todos mis planes, que siempre los tenía súper así a mi libertad, no me resultaron. Y me cerraron las puertas y llegó COVID. Pero antes de COVID, al llegar a Chile, ya que yo venía corazón roto, no sabía qué hacer de mi vida, tenía el corazón roto, lo que estaba haciendo ya no me gustaba lo que estaba haciendo y me desconcentro con la mesa que la tengo que limpiar. Bueno, y la cosa es que, claro, yo estaba ahí, no sabía qué hacer de mi vida, la ropa ya no me llenaba y eso es algo que le pasa a muchas mujeres también, que llega un momento de su vida que te das cuenta que, y sobre todo en la mitad de la vida, que eso también es un concepto de Jung, de los 35 a los 45 años, está la crisis de la mediana edad, en donde la vida y los acontecimientos de la vida te llevan a alinearte a tu propósito de alma. Entonces, todo lo que tú creías que era seguro y estable en tu vida, pareja, relaciones, trabajo, familia, oportunidades, X, se cae y empieza una crisis, porque tú dices, ¿quién soy yo en este momento de mi vida? ¿Y qué voy a hacer de ahora en adelante para servir a mi alma? Y eso era lo que me estaba empezando a pasar en ese momento. Y la cosa es que cuando volví a Chile, mágicamente me invitaron a algunos retiros solamente de mujeres. Yo nunca había ido a retiros solamente de mujeres. Y cuando empiezo a ir a estos retiros, me doy cuenta de la energía que había ahí, trabajando con mujeres y rodeada de mujeres, que era lo que inconscientemente mi alma estaba pidiendo para evolucionar, que era integrar la energía femenina y sanar la relación con mamá y mi linaje, que era lo que estaba pidiendo mi camino de evolución. Y yo cuando veo a las guías y yo cuando veo a las chicas que están llevando el retiro, algo en mi alma se encendió y dije, yo también puedo, yo puedo estar ahí. Fueron los primeros modelos de mujeres de maestría, de diosa, de grandeza, de imágenes arquetípicas tipo la guerrera, como modelo de mujeres, wow, así como queen, reinas. Y cuando las vi guiando estos retiros de 20 mujeres empoderadas, contando su historia, haciendo su metodología, entrenadas, empoderadas, liderando, yo vi eso y dije, yo también puedo. Yo puedo estar ahí. O sea, mi alma resonó con esa visión mía del futuro, haciendo lo que esa mujer estaba haciendo. Y fue la primera apertura de conciencia de darme cuenta que eso existía en la realidad y que era una posibilidad a la cual yo también podía acceder. Pero me tenía que preparar, porque obviamente uno es exigente, uno quiere que las cosas resulten bien. Y yo me tenía que preparar para llegar ahí. Entonces, como que ese fue mi foco de referencia, decir, yo quiero llegar ahí, no sé cómo hacerlo, no tengo los estudios, tampoco sé si soy capaz de hacerlo, seré capaz, pero como que yo puedo, o sea, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Entonces, eso también es otra mentalidad de líder. La mentalidad de líder no es porque ella sí y yo no, qué suerte. La mentalidad de líder es qué puedo hacer ahora y qué pasos tengo que hacer para llegar a eso que quiero de la forma más rápida y mejor. ¿Ya? En ese momento, claro, yo ahí me adentré a estudiar, a estudiar, a estudiar. Me formé con cientos de mujeres también, un montón de
chicas maravillosas, tipo Clara Davar, Mujer Yen, la chica de, ay, la otra chica brasilera, increíble también, que me abrió un montón de conciencia. Empezaron a llegar las maestras. Estas maestras llevaban 10 años y yo recién estaba empezando. Pero yo dije, voy a enfocarme porque esto es lo que quiero, encontré mi propósito, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a llegar allí. Empecé pandemia, estudiar, 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 empecé a dejar la ropa y de ahí a poco fue llegando esta como idea de crear círculos de mujeres. Se dio la oportunidad, una chica me preguntó, me sentía ya preparada, ya había hecho un montón de cursos, me había formado, estaba leyendo un montón, empecé el camino de la diosa, la historia, la arqueología, los mensajes, los símbolos, todo este mundo inconsciente colectivo llegó a instalarse y me empezó a mostrar heavy el camino. Yo estaba muy abierta para ver las señales también. Y creo que eso también es otra de las cosas importantes de la vida. Yo estaba muy abierta para eso, llegó la oportunidad, se puso delante de mis ojos, la tomé, no tenía idea de hacer círculos de mujeres, y ahí empezó otro camino. Entonces, en ese entonces, yo ya llevaba 6 años ya de mi propio camino de sanación. Yo ya había, y ahí ya tenía ciertas respuestas de qué es lo que era lo que me pasaba. Entre medio hice psicoanálisis 3 años, obsidiana, o sea, estuve mucho tiempo trabajando en mí obsesivamente para ser feliz. Realmente el objetivo no era ser feliz, el objetivo era sanar heridas emocionales e integrar la relación con mis papás, todo lo que me faltaba para yo sentirme suficiente, para yo sentirme segura, para confiar en mis capacidades, para salir al mundo y hacer lo que yo hago, que estaba todo en una base emocional, que esa es la base emocional que nosotras tenemos que trabajar para poder sostener nuestra entrega en el tiempo y no reaccionar y no derrumbarnos y que no se activen las heridas que no nos permitan sostener. Y de ahí, de los círculos de mujeres, empecé a hacer círculo de mujeres, me empecé a empoderar la práctica, seguí estudiando, seguí viajando y seguí viajando. Y hasta que llegó la formación me empezó a ir súper bien, empecé a formar a cientos y cientos y cientos de mujeres. Y ahí empezó todo un recorrido hasta ciertos momentos en que tuve otro cambio y empezó otro camino también, en donde que ya no era solamente lo femenino, que también había que integrar lo masculino, y me di cuenta, y lo que me pasó a mí con muchos errores también, que yo no podía sostener mi trabajo con las mujeres si yo no tenía una estructura interna de límites, de saber guiar equipos, de saber sostener equipos, de tomar buenas decisiones en mi trabajo, de saber sostener comunidades, y fueron cosas que se pusieron arriba de la mesa que yo no pude sostener. Y ahí me di cuenta que me faltaba integrar otra parte. Y nos faltaba, y en el camino de ser líder y ser guía, que también es la parte masculina. Tanto trabajar con lo femenino, para ser guía líder también tienes que integrar o sea, toda una dualidad. Y ahí empezó todo el trabajo que estoy haciendo hace 2 años con mujeres que guían. Y al final es como todo un recorrido que me llevó a mí a llegar a donde hoy estoy, que sí, hace un tiempo que ya me siento súper integrada y me siento súper bien y después de 10 años llegué al lugar interno que yo siento que quiero estar y donde quiero estar. Pero obviamente que todo esto yo lo quiero compartir a ustedes y siento que todo este camino de sanación me llevó hacia mi propósito, me llevó porque mi alma estaba pidiendo hacer esto. O sea, había un llamado muy heavy de saber que cada una de nosotras que siente este llamado de guía tiene que pasar por un proceso, tiene que tener su propio camino y su propia trayectoria para llegar a sostener a otras mujeres y crear pertenencia solo una vez que tú puedes tener tu pertenencia interna. Tú no puedes guiar a otras si tú
no te sientes bien contigo misma y si tú no creas un hogar dentro de ti. Y eso han sido los últimos años de ciertas realizaciones en ese sentido, de para liderar a otras mujeres tenemos que liderar nuestro mundo interno y nuestro mundo emocional. Y eso es lo más importante, ¿ya? Entonces, y eso ha sido como un poco mi recorrido que les quería comentar en este video. Y bueno, cuéntenme ustedes cómo se sienten, en qué parte de este camino están. Y claro, el propósito llegó como consecuencia de mi propia búsqueda espiritual y mi propio camino de sanación. Y si tú estás ahí, y si tú estás en esa búsqueda, quédate, quédate y sigue el llamado de los símbolos, de las mujeres que llegan. Creo que es súper importante tener mentoras y guías que te guían en el camino que ellas mismas recorrieron. Tú tienes que trabajar con personas que han recorrido su propio camino que te pueden enseñar cómo hacerlo, que fue lo que a mí me pasó y realmente a mí me faltó también. Creo que también hubo una parte de ego, de pensar que yo podía hacer todo sola, de tener mi propia maestría y cuestionar lo establecido, pero en algunos momentos sí que ahora me sigo formando como analista junguiana, llevo 1 año y medio y ha sido maravilloso poder recibir esos conocimientos que al final era como muy coherente con toda mi historia. Entonces sí o sí hay que buscar esos espacios y yo creo que hay cosas importantes que uno tiene que buscar, que es la permanencia, la pertenencia, la seguridad, la consistencia y quedarte mucho tiempo en un espacio donde te sientes hogar y realmente puedas construir esa raíz, que era lo que yo estaba buscando en todos estos viajes, en todo este movimiento, en toda esta sanación. Era encontrarme mi propia raíz, mi propio origen y llegar como a esa satisfacción interior de que independientemente de que todo el mundo cambie y mi vida cambia y las parejas cambian y los países cambian, yo puedo sostenerme y puedo sostener a otras mujeres y saber que puedo y ver que puedo por los testimonios, por la experiencia de las mujeres y saber que eso es una posibilidad, que quizás muchas mujeres que están iniciando sienten que no pueden, sienten que no son capaces, pero llega un momento de tu trabajo personal en que sí, en que todo eso se te devuelve. Así que bueno, cuéntenme qué les pareció este video, ojalá que les guste y si resonaron también con alguna parte de eso y las invito también a unirse a Círculo de Guías. Es un grupo de WhatsApp abierto para mujeres que están empezando a sentir el llamado de guiar, mujeres que ya guían a otras mujeres y quieren estar acompañadas. Y nos vemos muy pronto. Les dejo un abrazo. Feliz día.